Ah, sí. Pues bueno, buenas noches. Bienvenidos a lo que sería la segunda sesión del taller, Aprendiendo a Aprender, Comprensión de Lectura. Antes de iniciar con la clase propiamente, les quería avisar que hice algunas modificaciones dentro del temario, simplemente el orden de las exposiciones. En vez de iniciar con lo que son propiedades del texto, como lo teníamos en el programa, decidí mejor empezar por lo que es pues, la lectura. Y ya desde esta clase vamos a empezar a dilucidar algunas estrategias lectoras. Quizá no los vamos a ver abiertamente, pero sí vamos a dejar indicios, ¿sale? De eso se trata la sesión de hoy. El siguiente lunes vamos a hablar de algunos consejos para leer, para ser buenos lectores. Y previo a ver las estrategias lectoras que teníamos en el programa, ahora sí entra la parte de propiedades de los textos. ¿Vale? Esas fueron las únicas modificaciones. Ya está actualizado el documento, se los voy a hacer llegar con estas modificaciones. Y queda por ahí todavía lo que es el material, ya lo tengo estratificado. De hecho, pensaba hacerlo hoy antes de vernos y tenerlo ya disponible en Google Drive, pero bueno, no contaba con que la tecnología se diera ante la naturaleza, ante la luz, el internet, entonces bueno, eso hizo que cambiara un poco los planes, pero mañana ya sin falta ya tienen esa documentación. Vamos a ir paulatinamente revisando eso. En cuanto a las evaluaciones y ejercitaciones, también los voy a ir subiendo de allá a la brevedad posible. Bueno, esos son los avisos. Tenemos gente nueva. Susana, bienvenida. Diana, bienvenida. Michelle, bienvenidos. Algunos de ellos me contactaron por la plática que di acerca del examen de admisión, que espero que les haya servido. Si no la vieron o no pudieron estar presentes, no se preocupen, ya está disponible en YouTube para que puedan checarla. Es como recordarán una charla panorámica en referencia al examen de admisión, cómo enfrentarlo mejor, qué debemos hacer respecto a los materiales de estudio. En esa charla no me centro en uno específico, porque imagínense, habría tardado como 3 horas. Pero sí tomé como base y tendí un poquito más hacia la UNAM, considerando que pues en ese examen de admisión es en donde tengo más experiencia como docente. ¿Sale? Está en YouTube, luego les voy a pasar otra vez el link. Y si quieren volver a estar en ella, pues el día miércoles voy a repetir la sesión. Todavía hay gente que estuvo interesada, entonces me aventuré a hacer la segunda parte. Es prácticamente lo mismo, así es que bueno, solamente esa charla lo hago para quienes no me conocen o no saben del video. Ya ven que ahorita todo el mundo anda vuelto loco con empezar a prepararse y en ocasiones pues no se tiene bien claro que por dónde llegarle, ¿no? Entonces, sí, por ahí conocen a alguien que no pudo ver la charla, que no le satisface el que esté ahí la grabación y requieren un en vivo, un online, pues bueno, invítanlo. Miércoles 8 de la noche, son los mismos datos que les pasé. Y bueno, ahí vamos a tenerla. Así es como llegaron algunas personas como Michelle, por ejemplo. Otros, gracias por recomendar. En este caso, Yanis incorpora por esa vía a partir de que Ian le contó de este taller. Así es que bueno, me da mucho gusto que se haya integrado nueva gente. Me parece que ya no es pertinente que más adelante se sigan incorporando más personas porque eso ya sería ver el taller desde una perspectiva tipo película pirata, entonces pues bueno, no es algo meritorio, ¿sale? También les comento que ya hay una fecha para el segundo taller que está enfocada a técnicas de estudio. Iniciamos el día 1 de agosto, o sea, ya el próximo domingo, em, de 9 a 11 de la mañana. Se van a tener misa con el padre Vicente Fabián López Correa.
¿Sale? Cuanto al precio, es el mismo que este. Y bueno, ahí estoy manejando una pequeña oferta que bueno, para la gente que no pretende hacer examen de admisión, pero quiere reforzar esas técnicas de estudio, pues ahí podría hacer también un ajuste en cuanto a ese descuento. Por si quieren, eso lo platicamos al final, quienes estén interesados. Y pues sí, voy a empezar un curso de Historia Universal el 3 y 4 de agosto de 8 a 10 de la noche. Ese también ya está oficial que arranque. Por aquí ya tengo personas que están interesadas en acompañarme. Ahí sí, ojalá que sean más. Suelten, ahora sí que cuenten el chisme. Y bueno, esas son las últimas noticias respecto a lo que se viene. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a lo que vimos la sesión pasada, que fue la presentación del curso? No, no hay algo que quieran agregar. ¿Todo bien? ¿Correcto? Adrián, No, nada más lo... No, ninguna. Yo sí perfecto. estaba en la primera clase. Bueno, bien. Susana, Michelle, Diana, ¿lograron acceder a la grabación? No, en mi caso no tengo, no cuento todavía con los links, entonces no he podido verlos. ¿En serio? Hombre, bueno, ahí se me barrió gacho. Acuérdame de pasártelo. Yo me había quedado con mi idea de que sí, pero bueno, en unos momentos te hago llegar la información y bueno, ahí les pedía de favor quienes se han agregado al taller y no les he pasado ese video, pues bueno, disculpa por la omisión, no fue mala onda. Y segunda, mándenme un WhatsApp, ¿no? Para que no haya ahí un hueco. Aunque sea la presentación del curso, creo que es importante que lo tengan presente. ¿Sale? Así que cuentas claras, amistades largas. Sí, muchas gracias. De nada. Y bueno, ya entrando en calor, vamos a empezar con el meollo del asunto. Así es que les voy a pedir, por favor, que me confirmen si se ve la presentación. Sí, sí se ve. Muy bien, correcto. Los demás sí confirman, ya estoy spoileando. Sí confirman que se ve la presentación. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la comprensión lectora. Y como ya es clásico en mis presentaciones, algo que no solía hacer en cursos anteriores, pues va una pequeña introducción. ¿Sale? Como ustedes sabrán, la comprensión lectora es una herramienta básica para interactuar con nuestro entorno. No necesariamente esto se especifica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sino ahora sí que en nuestra cotidianidad ahí tenemos la comprensión lectora. Nos llega un WhatsApp, vemos una publicación en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahí entra la comprensión lectora. Y eso nos lleva a reconocer también que pues es algo que nos han enseñado desde peques. Solo que quizá aquí no recordamos, la comprensión lectora también va a ir de la mano de otro tipo de competencias o habilidades. ¿Salen? Aquí ya me estoy enfocando un poquito más al aspecto pedagógico, ¿sale? Entre las habilidades o competencias que se enriquecen y se relacionan con la comprensión lectora, pues está el razonamiento verbal. De hecho, algunos lingüistas plantean a la comprensión lectora como parte del razonamiento verbal. Yo no soy especialista, no soy lingüista, entonces no me meto en esas discusiones. En ese sentido, yo salomónicamente digo que es un empate técnico, ¿sale? Pero sí tienen mucho que ver. De hecho, y este es un tip para la gente que está preparándose para el examen, tienen que ir de la mano la comprensión lectora con el razonamiento verbal, ¿sale? Y no solamente con eso, sino también con lo que es el razonamiento matemático. De hecho, ahí también hay un problema porque muchos de las ecuaciones o ejercicios que nos ponen en mate y que no podemos resolver
es a partir de una falla en la comprensión. ¿Cómo está escrito? ¿Qué nos quiere decir? Y nos tardamos en desmenuzar esa operación y bueno, eso en el examen pues ya nos lleva mucho tiempo, ¿no? Y si no leemos bien, pues también sabemos qué responder. Ahora, para el caso de los que ya están estudiando la carrera, como es el caso de Diana, Ian, Mónica, pues la comprensión lectora va muy de la mano con la escritura. ¿Sale? Amplía nuestro vocabulario, mejora nuestra gramática, la redacción, en fin, un montón de cosas más. ¿Va? Por supuesto que esto también tiene que ver con que la comprensión lectora va muy enlazada con la lógica. Y bueno, hoy me acabo de llevar una carcajada, no es por mal plan, pero bueno, puse la invitación a la charla del miércoles y ahí decía charla gratuita, hasta lo puse en mayúsculas para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Y hubo gente que me pidió información por el curso, por el taller, por la videoconferencia, eh, en fin, por todo menos por la charla, por lo que era, ¿no? Que era una charla. Así es que ahí vemos que el no entender bien lo que leemos conlleva a tener dificultades y caemos en ambigüedades, confusiones y demás. Ya también metiéndome en lo que es mi área de especialidad, que es la enseñanza de la historia, la comprensión de lectura, va encaminada a también identificar un principio de causalidad, que eso luego llega a generarle ciertos problemas a la hora de resolver un examen. Y por supuesto la ubicación espacio-temporal. ¿Vale? Entonces, con todo esto, pues la comprensión lectora, que es algo tan básico que nos enseñan, dirían en mi barrio, desde morros, pues a veces es un mundo desconocido, que se reduce a una enseñanza un tanto mecánica. Y es tan mal enseñado que, como les comentaba, también aduce en reducir a la mecanización parte de nuestro proceso formativo. ¿Vale? Entonces, de ahí que es importante conocer a grosso modo pues los puntos finos de esta habilidad, ¿ok? Y tenemos que partir de ese, aquí ya comenzamos con la parte práctica. Básicamente es identificar primero qué vamos a leer, que eso tiene que ver con la selección material. Como vamos a ver, en lo sucesivo no es lo mismo leer un artículo de divulgación, no sé, de historia, que es más comprensible, que inclusive tiene una narrativa un poco más alivianada, más agradable, que, no sé, les voy a decir un autor, ¿no? Hayden White, que es lo que recuerdo que viene a carrera, que a partir de la narrativa explica cómo se escriben los procesos históricos, en fin, un montón de cosas, y que si nosotros leemos ese texto, pues es muy distinta a lo que usualmente nosotros ubicamos como un libro de historia. Casi no vamos a ver tantas fechas y datos. Es mucha teoría, y bueno, ese güey le mete rollos de lingüística, filología y demás. Entonces, hay que tener en cuenta con qué vamos a trabajar, ¿sale? Eso va a permitir ser más eficientes con nuestras estrategias de estudio. Ahora, también viene la parte del sentido. ¿Para qué lo vamos a leer? Es muy importante la intencionalidad porque eso también nos lleva a conectarnos con algo que vamos a ver en esta sesión, que son los niveles de lectura. ¿Y qué tipo de lectura vamos a hacer? A ver, lo voy a leer solamente porque me recomendaron que en ese texto hay unas páginas que pudieran justificar lo que yo estoy poniendo en un ensayo que me dejaron. Entonces, eso implica que el nivel de comprensión y las estrategias que voy a ocupar van a ser muy distintas a que si lo voy a leer para hacer un análisis minucioso o una crítica del texto. ¿Sale? Y viene una tercera pregunta, es ¿cómo lo voy a leer? Es decir, el método. ¿Va a ser una lectura de corrido o voy a leer a partir de inferir qué va a suceder? O quizá conectándolo con algo que ya conocía antes, qué sé yo. O sea, aquí estamos viendo que la comprensión de lectura
aunque es algo básico, es algo que conocemos desde nuestra más tierna edad, es también un proceso complejo. Y que al no tener en cuenta estas preguntas que van esbozando una intencionalidad como lector, pues nos lleva a tener dificultades. ¿Sale? Hasta aquí hay una pregunta, una duda, chicos, chicas. También se vale contar experiencias. ¿No? ¿Todo claro? Hasta ahorita sí. Perfecto. Mientras no me digan claro, claro, como las aguas de mi tierra, todo está bien, porque si me dicen que sí, ahí yo me preocuparía bastante. Más cómo está Xochitl, cómo ha estado Xochitl en los últimos años. Ya medito vamos a tener carpa de 3 ojos como en los Sims. Nah, no es cierto, sigue siendo bonito, pero sí está muy traqueteado. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les late un poco para activar la sesión de hoy. Ah, me gusta ponerles retos. Creo que eso hace un poquito más eh, complejo esto y rompe con este esquema del profe cura y el alumno solamente escucha y escribe. Me gusta involucrar a la gente. Así es que ahí les doy un reto. Lean con atención este pequeño acertijo y me dice la respuesta. ¿Vale? Cuando ustedes me digan, cae el tiempo. Todavía no nos metemos con. Tienen 5 minutos para esto. Pónganme una reacción cuando ya lo tengan. ¿Listos? ¿No? Si es necesario, escriban los datos, ¿eh? ¿Listos? A ver, Michelle me dijo que Pepe. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. No me quiero adelantar a la respuesta. Doctor Adrián, Mande. ¿ya está listo? Ya, Perfecto. ¿Me puedes indicar tu ya. respuesta? Yo puse Pepe. Ok. Igual. Susana también dijo Pepe. Muy bien. Qué interesante. Ian, Diana. Ya se me fue. Mónica. Sí, yo digo que también es Pepe. Pepe. Perfecto. Bueno, pues todos ustedes están en lo correcto. Qué bien. ¿Les costó trabajo?
Nada más daba angustia que sí estábamos viendo mal. Tranquilos, tranquilos. No, no, no se dejen contagiar por eso, porque la consecuencia va a ser que se me distraigan, que no tengan confianza en lo que saben. Y está bien dudar, pero no en exceso. Y en consecuencia, en tu caso, Adrián, que vas para el examen de admisión, termines fallando reactivos que pudiste haber concretado. Y en tu caso, tú no tienes que desperdiciar nada. ¿Sale? Así es que más confianza, más seguridad, crean en sus capacidades, muchachos. Eso también es importante. Bien, están en lo correcto. Es Pepe. ¿Cómo llegaron ahí? Hasta parezco profe de mate, ¿no? Y yo al menos Ajá, tuve que dibujar como que los monitos, como muñequitos, y les fui ajá, asignando el nombre. Y ok. mientras me decía mayor, pues ponía un muñequito más grande que el otro. Y así el que me quedara más chiquito, pues lo que yo dije. Interesante procedimiento, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más me quiere compartir cómo le hizo para llegar a la resolución de este pequeño acertijo? Pues yo empecé por la opción de descartar, Ah, porque empecé como que primero lo leí, luego empecé a decir, si Luis y Mario tienen la misma edad, pues ellos no pueden ser los más chicos, entonces ya no los toco. Y luego entonces queda el dilema nada más entre tres, Pepe, Paco y Jorge, pero como dice que dice Luis es mayor que Pepe, pero menor que Paco, y Jorge es más joven que Mario, pero no es el más joven de todos, entonces Jorge se descarta, entonces nada más queda Pepe y Paco, y pues ya dice, como es menor, pues ya, ahí, de ahí salí de ahí descifré que era Pepe. muy bien, muy bien. Ocupaste otro procedimiento, pero estuvo de perlas. De hecho, tu participación me es muy valiosa porque aquí ya le estás compartiendo a tus compañeros algunos tips para enfrentarse a las preguntas que vienen en el examen de selección, ya sea UNAM, UAM, Politécnico, como dicen algunos chavos, whatever, así se llegan a responder por descarte. Y la piedra angular de todo esto, pues es la comprensión de lectura, entender el problema y ya después de ahí dirigir nuestro razonamiento. Vaya, vaya, que estas participaciones me tienen muy entusiasmado, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me quiere compartir cómo le hizo para resolver el acertijo? Susana, Ian. Yo lo hice igual que Michelle, pero o la primera que habló, pero nada Ajá, más que yo en vez de hacer dibujo yo puse las letras y los signos de mayor o menor que o igual que. perfecto. Y bueno, sí, adelante por ahí. Escuché a alguien más que quería intervenir. Sí, 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 sí. Bien, bien, Susana. Bueno, aquí también puedo rescatar algo que es muy importante. Y es que se dieron la oportunidad de resolver las cosas de acuerdo también con lo que se les facilitaba. Les decía, independientemente de que estén estudiando una carrera, la vida cotidiana o en proceso de selección a un examen de admisión, es vital que ustedes se descubran como estudiantes, que tengan plena conciencia de cómo es que están aprendiendo. Y de ese modo pueden jugar con las cartas que tienen a su disposición a su favor. Y a cartas me refiero a los recursos de estudio, ¿vale? Eso es encantador. Todo esto me habla que ustedes son creativos a más no poder. Eso está muy padre. Qué bueno que esa parte no se las quitó la escuela. Tristemente la escuela estandariza, homogeniza, te dice, aprendes de este modo y bajo este esquema y si no, eres un retrasado. Cosa que no es cierto. Así es que bueno, siéntanse orgullosos, ya pasaron mi primera prueba y como hemos visto también, la comprensión de lectura se conectó con otras habilidades. ¿Sale? Entonces, a ese tipo de aprendizaje se le conoce como aprendizaje integrador. Practíquenlo. Como diría el Alex Lora con el rock and roll, practíquenlo, es un deporte.
Y eso les va a ayudar a impulsarse enormemente en su desempeño, pues no nada más en la escuela, sino en cualquier cosa. ¿Vale? Bueno, también ahí ya vemos una pequeña probadita de lo que va a ser el taller de técnicas de estudio. ¿Sale? Qué bueno, qué bien. Ahora, ya con todo esto, ¿qué me planteo con esta sesión? Y me parece que voy en buen camino por lo que acabamos de enfrentar juntos. Pues conocer qué es la comprensión lectora, ya estamos viendo su peso y además la idea es que ustedes conozcan los diferentes tipos y niveles de lectura para que desprendido de esto ustedes sepan ocupar la estrategia de comprensión más adecuada. ¿Sale? Aquí yo me atrevería a poner un objetivo más que me parece que ya de ahorita lo concretamos, por lo menos en esta primera parte, que es vincular la comprensión lectora con otras habilidades de aprendizaje que tenemos. En este caso, pues ya vimos que con el razonamiento matemático tuvo mucho que ver. Algunos me mostraron que a partir de las representaciones gráficas se puede aprender, otros a través de la lógica matemática. Fíjense qué fantástico. Y todo eso en un pequeño ejercicio, ¿sale? Entonces, aquí ya tenemos una palomita, porque el más importante, a mi parecer, se está concretando. Ahora es cosa que ustedes vayan ampliando más esa herramienta, ¿sale? ¿Alguna duda, comentario respecto a los objetivos de la sesión de hoy? No, ninguno. ¿No? ¿Los demás? No, tampoco. Perfecto. Bueno, yo tengo uno, Sí, pero adelante, es adelante. más como, por ejemplo, si a mí no tiene para mí no tiene nada que ver, por ejemplo, matemáticas con español. ¿Cómo sería ese darle ¿Darle ese como un sentido? nexo? Ajá. Ah, pues muy sencillo, que era lo que les platicaba hace unos momentos, para que tú puedas resolver una ecuación o cualquier ejercicio matemático y sepas ocupar el procedimiento más oportuno, primero tienes que entender ese ejercicio. Y eso se hace leyendo. Aquí, por ejemplo, podríamos transportarlo, sustituye algunos datos por números concretos, que de hecho esto también se parece un poco a estos problemas de razonamiento aritmético que les ponen en su examen, y ya lo tienes. Si el texto no está claro, ahí es en donde entra la inferencia, es decir, llenar esos huequitos. Pero todo es básico, desde cómo estoy abordando el problema. Y mucho de lo que nosotros fallamos en ciencias exactas, bueno, también en sociales, pero más que nada en ciencias exactas y concretamente en matemáticas, viene desde ahí. Si no leemos con atención el problema, si nos confundimos, no vamos a saber cómo responderlo. Y entonces ahí, en un escenario tipo examen de selección, nos comen las opciones de respuesta, porque no vamos a saber cuál es. Pero si ya tenemos claro, ok, es una ecuación de primer grado, porque en el problema me está indicando que es una variable, entonces de ahí ya no hay pierde. Ocupa el procedimiento que más me acomode, que eso es algo muy bonito de las matemáticas, que tienes varias maneras también de cómo resolver las cosas. ¿Sale? De hecho, eso es básico. Si nos vamos en el examen, eso es básico. Si no entiendes bien la pregunta, difícilmente vas a poder echar mano de lo que sabes. Y por eso en la plática gratuita que di el jueves y que voy a repetir el miércoles, les comentaba, antes de pensar en cursos, antes de pensar en guías, en bancos de preguntas, puntualicen esto, comprendan, porque si solamente memorizan y repiten, con que el examen tenga una pequeña variable, ya les rompió todo el esquema. Y agreguen el factor psicológico, agréguenle que tal vez por memorizar no aprendieron bien
ese tema y bueno, ahí la suma de todos esos factores va a involucrar que yo no tenga la respuesta correcta. Y a mayor número de taches que tienes como consecuencia el quedar fuera. Entonces, desde aquí partimos. Igual, si yo, por ejemplo, ya estoy en la carrera y me ponen una lectura de teoría antropológica, si yo no tengo noción del grado de complejidad de la lectura, y ahí, bueno, vamos a ver un poquito más acerca de cómo enfrentarme a ese rollo, pues difícilmente le voy a sacar provecho. Y más si el profesor, como suele suceder a nivel universitario, sucede en la ENA, sucede en la UNAM, sucede en cualquier parte, es no tener claras las instrucciones. Tristemente hay profesores así. A mí me tocaron y seguramente aquí sus compañeros que ya están a nivel superior ya les debió de haber tocado. Ojalá que sea menos, pero es clásico de lean esto. ¿Para qué? Leanlo, ya lo deberías de saber. Y uno anda ahí peleándose con el texto y no sabiendo cómo abordarlo. Tip, lean el programa de la materia. Eso también les va a ayudar mucho. Y sean abiertos y pregunten, bueno, ok, sí, lo acepto, pero pues, ¿qué objetivo tiene esto, no? No dejen ahí cosas al aire. Bueno, ahí también vemos que la comprensión lectora es muy, muy importante. Porque si yo conozco que el nivel de complejidad de esa lectura es alto para mí, supera mis habilidades, a mí me llegó a pasar. Entonces yo ya estoy buscando la manera de cómo subsanar ese problema. No sé, leyendo un comentario, poniéndome con mis amigos, órale, así como nos echamos la charla los viernes, pues vamos a ponernos a leer. Y en el coaprendizaje uno también se enriquece mucho, yéndose a la biblioteca, viendo videos en YouTube. Bueno, yo no lo sé, hasta pedir asesorías, ¿no? Pero es importante tener idea de lo que me estoy enfrentando, que eran las preguntas que les comentaba al principio. Si nos vamos así de frente, sin saber qué onda, les digo, en esta comprensión de lectura inconsciente, sí lo voy a hacer y ya, pues no se van a concretar las cosas. ¿Sale? ¿Quedó resuelta tu duda, Adrián? Sí, sí, más o menos, sí. Bien, entonces, o hasta en el trabajo, qué sé yo. Los demás, ¿cómo vamos? Bien, profesor. Muy bien, gracias, Mónica. Bueno, acuérdense que ustedes tienen la palanca de velocidades del taller y pues no hay problema en que me levanten la mano diciéndome que están bien, que no están bien, si tienen dudas, en fin. Bueno, ya todo esto, ¿qué es la mentada comprensión de lectura? ¿Qué se les ocurre que sea? Y esto parecía como Dios, ¿no? O sea, estamos empezando a hablar de ella, que sí es muy importante, pero no la definimos. ¿Quién se quiere aventurar a definir pues, qué es la comprensión de lectura? Entender el significado de las palabras Ok, que están en un texto así. ok. Esa es una parte del concepto. ¿Alguien más que le quiere echar la mano a Adrián? Tengo cara de malo, pero no muerdo. Puede ser entender de qué habla, bueno, para qué, pues voy a leer eso Ok, y entender el por qué o para qué me va a servir. sí, muy bien. Muy, muy bien. Excelente, Ian. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues todos ustedes, que le parece mucho, tienen razón. La comprensión lectora básicamente es una destreza lingüística que va a consistir en interpretar de manera completa un texto escrito. ¿Sale?
Ahora, esto implica desde conocer el significado de las palabras, que eso sería una comprensión así muy, muy básica, hasta, por ejemplo, como bien lo comentó Ian, interpretarlo, pero además vincularlo con un aprendizaje previo y todavía más, algo mucho más complejo, que es criticar. ¿Sale? Sabemos que la comprensión lectora en sí no es un proceso sencillo, involucra varios procedimientos cognitivos, ¿sale? Y es básico para aprender, por eso nos enseñan desde niños. Ahora, la comprensión lectora, como marca aquí la definición, va a implicar entender el texto de diferente manera. Vuelvo a lo mismo. Es también irnos con un objetivo. ¿Qué vamos a leer? ¿Para qué lo vamos a leer y cómo lo vamos a leer? O sea, sí hay lecturas inconscientes, muy superficiales, ¿no? Como cuando vas en el camión y ves un cartel publicitario. Pero no nada más se queda ahí. Dependiendo mucho de la funcionalidad, vamos incluso hasta llegar a una, me gusta esta palabra porque está muy socorrida en ciencias sociales y humanidades, a una deconstrucción, a eh, un desmenuzamiento de la lectura, ¿no? Que bueno, para quienes se dedican a las ciencias sociales y las humanidades, pues es el pan de cada día. Básicamente todas las tareas que te dejan en historia, pedagogía, psicología, antropología social, derecho, filosofía, etcétera, 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 es desmenuzar el texto. No solamente es interpretarlo, que eso ya es algo más canijo, sino ver los puntos fuertes y débiles de lo que te dice el autor. ¿Sale? Tristemente, la comprensión lectora que a veces nosotros traemos no llega a ese nivel. Y a menudo, porque lo vi mucho cuando yo estuve en la carrera, y no sé si aquí ha ocurrido lo mismo con la gente que ya está en la licenciatura, las participaciones únicamente son reproducciones orales de las ideas del autor, pero no hay un cuestionamiento, no hay esta capacidad de explicar y de contrastarlo. Y eso también se ve a la hora de hacer un ensayo. Es más, hay hasta tesis que tienen ese pequeño error, pequeño, gran error. ¿Sale? Entonces vamos que ahí la comprensión lectora es algo muy, muy amplio. Ahora, ¿qué se necesita para tener una buena comprensión de lectura? Pues, perdón, por estos pequeños eventos especiales. Básicamente, son habilidades que vamos adquiriendo desde nuestra tierna edad, que se supone que la escuela nos encamina a eso, pero que se ven limitadas o estancadas por diferentes causas. Ya después iremos viendo todo eso. ¿Sale? Pero bueno, una habilidad básica para comprender la lectura es la decodificación del mensaje. Y esto implica tener una idea de lo que se me está diciendo. O sea, saber lo que significan las letras que a su vez van conjuntando las palabras. Si a mí me ponen una poesía en chino, yo no la voy a poder leer, porque no conozco el alfabeto, no sé sus reglas. De igual modo, si me la ponen en griego, en arameo, en egipcio antiguo, que por cierto son lenguas que me gustaría estudiar, es más, imagínense la bronca que sería aventársela en un códice. Y bueno, hay códices que tienen las dos tipos de escritura, tanto la occidental como la prehispánica. Entonces imagínense qué tiro sería. Es que lo primero es la decodificación, el saberse el abecedario. Por eso desde el kinder nos van sensibilizando con las letras y los números. Luego la fluidez.
Es decir, el ritmo que le estamos dando a la lectura. Si nosotros nos damos muy de volada sin entender nada, malinterpretamos las cosas. Cada cosa tiene que tener su ritmo. Y eso se practica. ¿Sale? Luego tenemos el vocabulario, es decir, el significado de los términos que vienen ahí. Luego, algo muy importante es la cohesión. Que eso lo vamos a ver dentro de 2 clases, en propiedades del texto. Pero bueno, les adelanto un poquito. Cuando hablamos de cohesión, estamos enfatizando a una propiedad del escrito en la cual las oraciones deben de ir lógicamente vinculadas. ¿Sale? Y ahí es en donde entran, por ejemplo, los conectores gramaticales, los adverbios y todo ese rollito que en algún momento vimos en español. Y que sin esa cohesión sencillamente el texto no es entendible. ¿Sale? Ahora, para poder leer bien, requerimos razonar. Tristemente, la comprensión lectora en la actualidad se ha reducido a ver todo como si fuera una máquina registradora. Tic, 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 tic. Y pues no, tenemos que hacer un ejercicio de ir otra vez con la lógica, entendiendo. A ver, si me dicen charla gratuita el próximo miércoles a las 8 de la noche, ok, va a ser el miércoles a esa hora. Y gratis, o sea, no me van a cobrar. Para que después no estén ahí dando respuestas que no van. ¿Sale? La atención es muy importante y esto en la actualidad es un desafío. Estamos tan abarrotados de estímulos y de distractores que difícilmente podemos centrar nuestra atención en algo. En este caso, se los digo porque además yo soy una persona distraída y tiro por viaje me pasa. Y la atención es necesaria para la comprensión lectora. Sin la atención, tristemente vamos a aprender, con H, el mensaje que viene en el texto. Y por lo tanto no vamos a conocer su significado y vamos a andar perdidísimos. Que eso también es una falla que sucede mucho cuando hacen exámenes tipo pruebas de admisión. O si ven que el texto es así demasiado toscote, ya de ahí lo perdieron. ¿Sale? Pero es importante, la atención es importante mantenerse en lo que yo estoy haciendo. Y eso va de la mano con la memoria funcional. Acuérdense que nuestro cerebro pues tiene 2 memorias, una a corto plazo y la de a largo plazo. La de a corto plazo es la que se nutre a partir de los sentidos, es digamos la primera fase de nuestro aprendizaje. Ahí es en donde esa información tiene que cobrar significado para que después pase a este banco de información que se conserva en la memoria a largo plazo y de esta manera podamos extraerla cada vez que se requiera. Si nuestra memoria a corto plazo a través de la lectura no se asienta y estamos teniendo un problema. Y eso tiene que ver también por ya sea la redacción, no estamos acostumbrados al lenguaje, en fin, ahorita voy a hablar de algunos problemas que tienen que ver con la lectura. ¿Sale? Y por último, los aprendizajes previos, que era lo que les decía. Me encanta leer. Pero, por ejemplo, una de las cosas más infortunadas que hace la escuela con esto es meternos textos que no van de acuerdo con nuestro nivel cognitivo. Y que al ser pesados en muchos casos y complejos, implica incluso que nosotros nos casemos con la idea de que la lectura es un castigo, la lectura es fea. Imagínense a un chamaco de primaria que lo pongan a leer una versión del Quijote. No adaptada para niños, porque las hay, sino aún así el texto del Quijote o un libro de filosofía. No sé, los diálogos platónicos.
¿Creen que para el niño podrá resultarle atractiva la información que viene ahí? ¿Creen que haya un sentido para él el que lea los diálogos platónicos, aunque se los pongan en Gredos, que es una de las editoriales más famosas de textos antiguos, sí, de textos clásicos? ¿Creen que el chico podría sacarle jugo a eso? ¿Cómo creen que se sentiría? Frustrado. No. Exactamente. Frustrado, aburrido, desesperado. Y entonces, eso trae como consecuencia que la lectura tenga una mala imagen ante nosotros. Y peor aún si lo ocupan como castigo. Pasan los años y sin tener esos fundamentos, uno llega a la uni, se enfrenta otra vez con los diálogos platónicos, pero sin haber desarrollado esas habilidades y sin tener esos aprendizajes previos, ya tronaste. Se los digo porque a mí me pasó con algunos textos en algunas materias cuando empecé a estudiar historia. Aunque me gustaba la historia, aunque me agradaba leer, aunque tuve buenos profesores en la preparatoria, el no poseer esa capacidad de análisis y esos aprendizajes previos me llevó a que sí, no fue completamente el primer semestre como tal, por fortuna, pero sí los primeros 2 meses me las vi negras, porque no entendía nada, por más que leía, por más que hacía circo, maroma y teatro, por más que me encerraba en mi cuarto y me ponía a leer como si fuera judío, ahí rezando en el muro de los lamentos. Es porque me faltaba algo, me faltaba esa preparación. En ese entonces lo logré subsanar juntándome con gente que tenía mejores habilidades lectoras que yo y que en el coaprendizaje al final pude agarrar el camino. Y bueno, y en pedagogía pues también aprendí algunas cosas para salir avantes con esto. ¿Sale? Entonces vemos que la comprensión lectora, pues sí, exige varias cosas de nosotros que a menudo las pasamos por alto. Digo, está muy padre leer en el camión, pero no creo que tengamos el mismo nivel de atención que si estamos en nuestra casa. Ahora sé que no todo el tiempo vamos a estar en los espacios más adecuados, pero entonces esto implica organizarnos más. Ya ahí estoy entrando un poco en la clase que vamos a tener el siguiente lunes. ¿Sale? Entonces, la comprensión lectora al final también requiere de algo que a veces aprendemos a palos, pero que si hoy lo interiorizamos, como dirían los anarquistas, por la voluntad de libertad, pues sale mucho mejor. Y es la disciplina. La comprensión lectora implica disciplina. ¿Sale? Pues yo creo que por ahí también hay limitantes, somos un caos. ¿Sale? Comentarios, dudas. No, todo ¿Todo bien. bien? Y dispénsame si el cuadro salía medio chueco, pero Perdón, no sí, me sí, quedó muy clara la parte de memoria funcional. ok. Te lo cuento así en breve. Mira, la manera en cómo nosotros procesamos la información que viene del exterior involucra dos memorias que tiene nuestro cerebro, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que aprendemos por los sentidos, la que digamos se da por el momento, pero que si no reforzamos con otra cosa, esa memoria al fin y al cabo, ¡pum!, desaparece. Esos datos desaparecen. ¿Sale? Por ello, tristemente, nosotros olvidamos más del 95% de lo que aprendamos en la escuela.
porque las estrategias didácticas van enfocadas a que te las aprendas de volada. Y tienes examen el miércoles, y entonces tú una desesperación, como sea, lo aprendes. Pero al no darle un significado, no darle una funcionalidad de ese dato, pues no pasa a la memoria de largo plazo, que es en donde tenemos lo importante. Y que eso se refuerza además del repaso, porque nosotros le dimos un sentido a esa información y ese sentido para nosotros le develó un significado. Y eso también es un problema al momento de leer, que leemos para memorizar, no para comprender. O sea, ahí primer error. Y segundo error, que entre el bagaje, la complejidad del texto y lo que tú quieras, y la misma naturaleza de la información con la que estamos trabajando, conlleva a que lo que necesitemos no pase a la memoria a largo plazo, sino se quede ahí. Ok, para el momento sirve, va. Pero si no le dimos un significado más allá, se olvida. Y es así en donde nosotros ahí tenemos problemas y comenzamos no sé, a regresarnos en las lecturas que hicimos, incluso hasta leerla 4 veces y no entendimos nada. Ahí tiene que ver esa cuestión con una deficiencia en las estrategias de aprendizaje. Pero más o menos a eso se refiere. ¿Sí quedó claro, Diana? Ah, ok. Entonces prácticamente la memoria funcional sería realmente la memoria que guardamos a largo plazo y ocupamos o analizamos durante el mayor tiempo. Sí, y qué bueno que tocaste una palabra muy importante. Usamos, práctica. Y otra vez tiene que ver también con el sentido. A ver, ¿quién de aquí le gusta bailar? Ay, ¿a poco a nadie de aquí le gusta bailar? Sí, bueno, a mí sí me gusta bailar. Y entonces Michelle, Diana le gusta bailar. Ian también. A mí me gusta verlos bailar, pero tengo un ritmo de la fregada, ¿eh? La verdad yo me muevo como tronco. Bueno, ¿para qué les cuento? Por eso toco heavy metal, porque ahí nada más son 2 movimientos y ya. Pero ¿cómo fue que empezaron a bailar y por qué, aunque no practiquen esa habilidad, si después de un tiempo se presenta la ocasión, la rescatan? ¿Qué fue lo que ocurrió? Además de que les agrada, porque eso es algo también muy importante, el placer que nosotros tenemos al aprender. Y es ahí en donde entra también esta cuestión de ¿para qué aprendo? Si aprendo por obligación, es probable que entonces aprendizaje tenga una funcionalidad a corto plazo, pero que no pase a la parte profunda de mi cerebro, que es esta memoria a largo plazo, esta memoria funcional. Pero si me agrada el tema y además lo practico, aunque después de un tiempo esté desconectado a él, si se presenta la ocasión en que requiera usar esa información, lo hago. Por eso después de la pandemia, cuando se vayan a sus pachangas, aunque no hayan bailado en año y medio, 2 años o lo que esto dure, van a saber sacarle brillo a la pista, porque es una actividad que les gusta, y además de ese gusto, pues bueno, tiene un montón de funcionalidades. ¿Sale? Algo muy parecido sucede con la lectura. También, reitero, tiene que ver el sentido de para qué leemos y por qué leemos. Si leemos algo que no me late y de eso tengo un examen, no sé, historia. Pues leo, aprendo a corto plazo, hago mi examen, pero después de finiquitar ese asunto, bye bye. Pero si vinculo la historia con otros aspectos que me interesan, no sé, la ciencia, las matemáticas, la vida cotidiana, el derecho, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que me late de la historia? Que esas materias que parecen suegras metiches, están en todo. Entonces ya de ahí vas dándole una mayor importancia a esa información. Ya no solamente se queda en la fecha y el dato, la fecha y el nombre, como se suele reducir el conocimiento de la historia, sino ya hay otras aplicaciones. Y eso es bien importante. El gusto
y la aplicación que le quieras dar. ¿Sale? Eso es lo que hace que esa información quede a la memoria a largo plazo. Evidentemente aquí también tiene que ver el perfil personal de cada uno. O sea, si hay datos, cosas que no nos agradan y de plano no vamos a tener a largo plazo. Quizá en su momento sí la apliquemos y después ya, bye, se acabó este asunto. ¿Sale? Pero más o menos así es como funciona esta cuestión de la memoria y el aprendizaje. A grosso modo, porque en sí es todo un temazo. Muchas gracias. Nada, ¿sí, sí que quedó claro? Sí, ya, muchas gracias. De nada. Es que bueno, ahí viene otro tip. ¿Va? Me equivoqué. Ok. Bien, pues ya que pasamos de las habilidades, vamos ahora con los factores que condicionan la comprensión lectora. Esto también es bien importante. La primera de ellas es el sujeto, es decir, la persona. Acuérdense que esta cuestión de la lectura va mancomunada con lo que es la información, el proceso de información y la comunicación. Entonces, no todo el tiempo vamos a leer para aprender, ¿sale? Y también tiene que ver aquí en dónde leo, con qué leo. No es lo mismo leer con un texto de papel que hace que yo tenga una interacción específica con la información que ahí viene, a leer en un dispositivo electrónico. Le hace celular, computadora, tablet, Kindle, lo que ustedes quieran. ¿Sale? La segunda parte, el segundo factor que incide en la comprensión lectora es el contenido, que era lo que les comentaba antes, ¿no? Que si es de filosofía, que si es de historia, y pues también mucho ahí se conecta con nuestro bagaje, los aprendizajes previos. Eso es lo que va a facilitar o dificultar en la medida de lo posible mi comprensión lectora. Y otra cosa es cómo le hago, en qué espacio, en qué horario, bajo qué condiciones. Todo eso cuenta, aunque no lo crean, todo eso cuenta. Si yo leo en el micro porque no tengo de otra, porque trabajo de 8 a 7 de la noche y ese es el único espacio que tengo para leer, bueno, entonces ahí estamos en una situación de desventaja. Porque en el microbús, con todo lo que involucra el camino, si es que además agarras lugar para poder leer, pues hace que tu comprensión de lectura sea menor. La atención va a estar ahí dispersa en lo que sucede en el entorno. Yo, por ejemplo, no puedo leer en el micro. Me mareo, me mareo. Yo no puedo leer en el micro. ¿Sale? Tampoco no me gusta leer en las bibliotecas porque es tan callado, tan relajado el ambiente que me da sueño. Así que en ese sentido soy algo especial. Necesito un lugar, sí, tranquilo, sin muchos distractores, pero no que sea un féretro, una iglesia o algo así. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer escuchando música. Y lo chistoso del asunto es que el heavy metal me ayuda a concentrarme más a leer. Me encanta el heavy metal. Y ya eso tengo mi selección de canciones para cuando me tengo que rifar leyendo. Y créanme, no le pongo atención a la música. Me concentro, es más, yo soy ahí como doctor, como el doctor Frankenstein, me gusta probar cosas conmigo mismo. Y
si yo escucho cumbia, si yo escucho salsa, que son dos géneros que también me gustan mucho, ska o trova, no me concentro de la misma manera que si escucho metal. Si escucho salsa, cumbia, trova, sí me distraigo. Sí me gana cantar la de 17 años en vez de leer, no sé, alguna ejercitación que haya dejado o cualquier otra cosa. Ya detecté que con lo que es la música lounge, es instrumental, que se parece un poquito a la New Age, y con el metal, es lo que me ayuda a concentrarme para leer. Y hasta leo más rápido, fíjense. Ahora también me he puesto a ver que leo más lento en electrónico que en papel. En papel sí leo de volada. Fum, 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 fum. Pero en electrónico me cuesta más trabajo. Y al principio cuando lo noté me llegaba hasta a frustrar porque decía, ay no, ¿cómo avancé tantas páginas en este tiempo cuando pues, yo leo más, ¿no? Pero sí, mucho tiene que ver el formato y el espacio. Ahora, no es lo mismo leer ya cansado después de la jornada laboral o de estudiar sin tener unos momentos de relajación a estar fresquecitos. ¿Sale? Entonces todo eso incide en la comprensión lectora. ¿Sale, vale? Comentarios, dudas, algo que quieran compartir, No, ¿no? estamos bien. Perfecto. Ah, también tiene que ver con el estrés. La presión también es muy importante. Si ya sentimos que el tiempo se nos viene encima, no le cachamos a la misma manera que si no nos preocupamos por el tiempo. Ahora, no, eso se aplica en todas las condiciones, en todos los contextos. Si nos abocamos en un examen de admisión a licenciatura, pues si no, no te puedes dar el tiempo que merecería la lectura, porque si no, no responden ni 10 reactivos del examen. Hay que saber adecuarnos a los contextos. Y por eso es importante tener bien estos fundamentos. Porque si te dejas en contraparte gobernar por la presión, sencillamente no haces una lectura eficiente y por lo tanto se te va de la patada. ¿Vale? Que yo supongo, me falta ahí hacer estudios, pero yo supongo que esa también es una condición por la que muchas personas llegan a ser rechazadas en sus exámenes de admisión. Por cómo están leyendo y cómo el tiempo incide ahí. ¿Sale? Ahora, como ya se habrán dado cuenta, hay diferentes maneras de leer. Hay un montón, que si lectura oral, lectura silenciosa. Aquí me costó un poco de trabajo acotar esta parte de la sesión. Así que pues voy a rescatar las 6 tipos de lectura más frecuentes. ¿Sale? Y las que más les podrían servir a ustedes. Les digo, hay como 40. Está medio severo el asunto. Vámonos con la más ocupada, lectura superficial, que básicamente es una lectura que hacemos por encima. Es una lectura exploratoria, nomás para ver qué onda. Aquí la idea es conocer un primer acercamiento al texto y determinar su estructura. Es lo que hacemos cuando andamos en la biblioteca, en la librería. Nada más lo paloteamos, vamos al título, si acaso el índice y hasta ahí. No más. Si andan consultando algún artículo para una tarea, el astra. Y si acaso, si hay índice, checan el índice. Tristemente, en muchos casos, aquí se quedan, que ni siquiera hay una interpretación. ¿Sale? ¿Dudas con la lectura superficial, exploratoria? No, profesor. Gracias. Yo no tengo duda, ¿Sí? pero en alguna ocasión, justo en el curso de la ENA,
Ajá. Vienen los propedéuticos y todo ese rollo. Y vienen como algunos consejos de, o sea, que te dan como para tomar lecturas rápidas y demás. Y recuerdo uno justo que decía que abrieras el libro y lo fueras como hojeando y hicieras como el pedal con el pie o sonaras como el pie, como para que fueras captando, bueno, es como una lectura muy rápida. Pero la verdad es que no se me hizo como tan bueno. Yo no lo había escuchado, fíjate. Bueno, ahí depende de cada persona también. Hay gente que el menor ruido que se haga los distrae y los desconecta de lo que está haciendo. Por eso les digo, tienen que conocerse muy bien. Esto pues es nada más a la hora de buscar información. Les digo, tenemos mucho que ver también el contexto. ¿Para qué estoy leyendo? Imagínense, si vamos a hacer un ensayo, pues no nos va a alcanzar la vida para checar las 20, 25 fuentes que nos piden, ¿no? Creo que exagere, les piden menos. Nada más algo rápido, a ver, fulanito el índice, este me sirve, órale, me lo llevo, como lo que hacemos en la biblioteca, en la librería, esto se trata. Aquí el error es ocupar siempre este tipo de lectura, porque es en donde vienen los problemas. Por ejemplo, y reitero, no lo hago por quemar, es un caso muy usual. Cuando hice el anuncio de este taller por Facebook, por la manera en cómo me respondieron, yo llegué a la conclusión de que hicieron una lectura sumamente superficial de, pues ni siquiera fue publicidad de la publicación, porque me preguntaron datos que ya venían, porque se referían a mí, a este evento, como si fuera otra cosa, en fin. Y eso, a la hora de hacer el examen, pues por supuesto que te destroza y no importa qué sea, si es un PM. Otro tanto sucede cuando hacemos un ensayo. Si no checamos bien nuestras referencias bibliográficas, si no sustraemos las ideas más importantes, si no conocemos las aristas de cada propuesta que nosotros estamos ocupando, entonces nuestro ensayo no va a tener la calidad ni las características que se nos pide o que deseamos. Y es tan amplio ese error que incluso hasta hay tesis que están escritas así. O sea, ahí te das cuenta de, no, pues es que este cuate ni nada más leyó el título del índice ya y lo puso como una referencia para ver qué show, pero no hizo nada, ¿no? Entonces sí, hay que tener bien presentes para qué le vamos a leer. Reitero, no en todos los contextos es igual. O sea, no es necesario que en un spot publicitario que vean ahí en su colonia, pues hagan un examen crítico de él, a no ser que estén analizando campañas publicitarias, porque entonces sí. Pero fuera de eso, no. Órale, va, hasta ahí. Tienen que tener muy, muy presente la intencionalidad. Desde ahí parte todo. Y eso les va a llevar a ocupar qué tipo de lectura vayan a hacer. ¿Sale? Les dije, desde las primeras sesiones vamos a tener ahí cosas prácticas. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Bueno, ahora va la lectura focalizada, que va a consistir en rastrear un dato concreto en lo que estoy leyendo. ¿Sale? Esto ya es más recurrente cuando estamos realizando una ejercitación académica y necesitamos sustraer de la fuente un dato concreto. ¿Sale? Para reforzar nuestra propuesta o qué sé yo. Si nos vamos al escenario de un examen de admisión,
Eso sería, por ejemplo, ya ir sobre la respuesta correcta. ¿Sale? Si vi el tema y ya lo manejo también, que no necesito hacer otro análisis, voy sobre ese. ¿En dónde practican esta lectura focalizada? En juegos, sopa de letras. Ahí se me fue el otro. Scrabble también. No, ahorcado no, ese es otro. Se me fue el otro, el nombre de otro juego. Pero ahí hacen la lectura focalizada. ¿Sale? Aquí ya le subimos un poco más de nivel. Lectura comprensiva. De aquí lo que se trata es entender las ideas principales de lo que estamos leyendo y darle una interpretación. Esto involucra en muchos casos conectarlo con un conocimiento previo. ¿Sale? Eso ya es un nivel un poquito más complejo a la hora de estudiar. Si van notando los matices de cada una y lo que ofrece. Sí. Vientos. Aquí ya no, aquí todavía no estamos metiendo con criticar al autor, nada de eso. Aquí digamos que estamos entrando en una fase de aprendizaje en la cual estoy intentando sustraer lo que necesito de ese texto. Ahora, para poder comprender, requiero tiempo. ¿Sale? Necesito sensibilizarme con el texto, saber entender bien qué es lo que se propone. Luego tenemos la lectura crítica. Este es un tipo de lectura activo que va a consistir en dudar y evaluar lo que el autor está diciendo, así como formar nuestras propias opiniones sobre lo que él está diciendo. ¿Sale? Aquí ya estamos yendo un pasito más allá de la comprensión. Ok, según la teoría ética de Aristóteles, la eudemonía se reconoce como un término que se llama felicidad y según él, las intenciones de las acciones del ser humano van en pos de encontrar esa felicidad. Hacer una lectura crítica de esa pequeña idea de Aristóteles implica, ok, si él entiende de este modo la felicidad, pero ¿qué otros aspectos de la felicidad él no contempla? Y existen además, ¿no? Y aquí ya empezamos a cuestionar, ¿realmente lo que hacemos nosotros es para ser felices? Siguiendo los supuestos de Aristóteles, ¿no? Y bueno, aquí ya con la lectura crítica estamos haciendo las bases de una argumentación que se plasma en un ensayo, en una expo y ya en niveles más complejos en una tesis. La lectura crítica me lleva a hacer algo que piden mucho en la universidad y es mostrar nuestros propios argumentos. Ahora que regresen a clases, mis queridísimos hijos de la ENA y quien está en la universidad, van a acordarse de mí. Escuchen las participaciones de sus compañeros y hagan una evaluación de si realmente están haciendo una lectura crítica o nada más se quedaron en la comprensión de lo que dije el autor, pero al final terminan reproduciendo la información. Ahora sí que pónganse pilas en eso. En el caso de los que están estudiando para el examen, esta lectura crítica les va a llevar a destazar la parte de español en sus respectivas pruebas. Creo que aquí tengo
a todos los que van para la UNAM, ¿verdad? No tengo gente que va para examen, ni para poli, ni para... No, creo que todos van para la UNAM. Entonces, bueno, en el caso de ustedes, si hacen una lectura comprensiva de la prueba, ya la hicieron, porque ya van a saber hacia, más bien cómo ocupar lo que estudiaron. Pero si hacen una lectura crítica, pros y contras, ahí, bueno, ya están en otro nivel. Les va a ayudar a detectar más fácil los cuestionamientos capciosos, el que si por ahí hay un bonus, o incluso si la pregunta está mal. ¿Sale? Vamos con otros tipos de lectura. Reitero, es importante tomar en cuenta el contexto y el para qué. Bien, ahora vamos con la lectura secuencial, que es una lectura que se lleva sin prisas y digamos viajando por la totalidad del texto. Es este tipo de lectura que hacemos por gusto. No sé, como cuando leemos una novela, un cuento, un relato, un Wattpad, creo que se llaman a estos textos que se publican en internet de animes y cómics, los propios fans. Un blog, no sé, lo que sea. Sales como un viaje, por eso puse el velerito. Esto, por ejemplo, se ocupa mucho en la literatura. Luego tenemos la lectura inferencial, que esta también les va a servir mucho para el examen. Bueno, en general, cuando se enfrenten a evaluaciones, tipo examen de pruebas múltiples, esta les va a ayudar muchísimo. También cuando se lleguen a enfrentar a textos que superan su nivel, la lectura inferencial les va a ayudar bastante. Cuando hablamos de la lectura inferencial, estamos haciendo referencia el conocimiento implícito que este aporte. Es decir, lo que hice y lo que quiere decir. En donde se ve un poquito más claro, dejando de lado el contexto lector, es cuando ustedes juegan el ahorcado. No sé si recuerden ese juego. O un crucigramas. Ahí están efectuando una lectura de tipo inferencial. Porque con esa serie de datos ustedes ya están construyendo la palabra. Este tipo de lectura les va a ayudar cuando se enfrentan a algo que no comprenden totalmente. Ah, leía de anatomía. Bueno, él me dijo de los huesos, pero la verdad es que no entendí bien. Entonces, esto está bien padre porque ya con esa inferencia tú buscas la manera de cómo complementar esa información y que tengas el rompecabezas completo. Ya seas buscando otra fuente, ya sea pidiendo una asesoría, qué sé yo. ¿Sale? Si por ejemplo les pongo un título bien mafufo, no sé, por las vías del rock and roll, 1994 o 1998. Por ese título, y si abajo ustedes identifican que el cuate es historiador, sin abrir el libro, ahí están infiriendo que probablemente ese texto sea un libro de historia del rock de ese año. Ahí ven cómo con ese tipo de datos ustedes ya están reconstruyendo o están teniendo una idea de lo que va a ser. Dirían los lógicos. Ahí ustedes ya están ocupando un razonamiento de carácter inductivo porque van de lo particular a lo general. ¿Sale? Ahora, la inferencia se puede jugar de dos modos, ya sea deduciendo o
induciendo. Acuérdense que la deducción va de lo general a lo particular y la inducción va de lo particular a lo general. ¿Sale? Hay un poco para que vinculamos la parte de español con la lógica que alguna vez vimos en nuestros cursos de filosofía. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. ¿No? Muy bien. Diana, Susana, Michelle, Ian, todos son. No, profesor. No, ninguna. Ninguna. Perfecto. Bueno, como les decía, hay más tipos de lectura, no los quería agotar con este subtema. Y a manera de complemento, vamos a mirar, bueno, no mirar, no, ¿verdad? Vamos a abordar un poco lo que son los niveles de comprensión. Como ya se habrán dado cuenta, en la comprensión de lectura se involucran una multitud de factores que van a incidir en cómo leemos y en cómo también vamos a interactuar con la información que está en ese texto. Ahora, dependiendo del sentido, del espacio, la comprensión y del para qué, vamos a tener que gradualmente los niveles de comprensión de lectura también van a ser diferentes. Esto nos lleva a que los niveles de comprensión van a ser aquellos que nos permitan desde identificar meramente las palabras hasta un entendimiento más profundo del contenido. ¿Ok? Y aquí les puse este bonito triángulo que me encontré en internet. La verdad es que estuvo muy, muy bueno. Vemos que el nivel literal nos lleva a la inferencia y de la inferencia al nivel crítico valorativo. Hay algunos autores que plantean que hay más niveles de comprensión de lectura. Algunos plantean que después de esto, del nivel crítico valorativo, viene lo que es el de apreciación. Cuando ya, digamos, estás leyendo con ojos de escritor. Digamos, ya están desmenuzando la obra, están teniendo un conocimiento más profundo del carácter del personaje, de cómo se entretejió la trama, el desenlace, vaya, cosas ya bastante, bastante chonchas que me parece que yo todavía no he llegado a conocer a cabalidad. Eso sí ya es de gente muy clavada con lo que es la lengua y la literatura. Pues, los lingüistas se llegan a dedicar a eso. Y los hermeneutas y todos los que tienen que ver con crítica de textos. ¿Sale? Así es que bueno, vámonos con con el nivel de lectura literal. Perdón que interrumpa, Sí, no entendí muy adelante. bien el cuadrante, el triángulo anterior, perdón. Ok. Aquí lo que se muestra son los niveles de comprensión de lectura. El centro es la comprensión del texto. Y digamos que una primera lectura conlleva un nivel básico que es literal. Aquí solamente estamos, digamos, permeados por el lenguaje y el significado de las palabras, pero no le damos una interpretación cabal. En el nivel de inferencia ya estamos construyendo esa comprensión de lectura a partir de, perdón, esa interpretación, a partir de los datos que me está arrojando el texto. Y el crítico valorativo es ya una evaluación de ese texto. ¿Sale? Lo voy a ir viendo aquí un poquito más a detalle. Este es lo más básico, el nivel de comprensión literal.
que no es otra cosa que la decodificación de palabras y oraciones. Que tristemente llegamos a niveles tan alarmantes que ni siquiera esto llegamos a hacer, ¿eh? Hay que ponerse buzos. Ahora, ¿qué es lo que nos permite un nivel de comprensión lectora literal? Parafrasear y reconstruir superficialmente el texto. Básicamente es decir explícitamente el mensaje. Aquí todavía no estamos leyendo entre líneas, ni develando el sentido oculto del texto, nada de eso. El segundo nivel es el inferencial. Aquí ya estamos no solamente involucrando un significado literal, sino también estamos haciendo una interpretación a partir de leer lo que no está presente en el texto. ¿Sale? Y esto implica hacer inferencias, que era lo que les comentaba, esas como predicciones que hay en el texto, pero también genera la asociación. ¿Sale? Aquí ya involucramos un lenguaje figurado y metafórico. Y como les comentaba hace unos instantes, aquí ya podemos hacer deducciones o inducciones. Un poco a manera de ejemplo era lo que les decía respecto a identificar de qué se trataba o de qué se trata un texto a partir del título, del autor y ya. O sea, si yo veo por las vías del rock en México, 1994-2000, y abajo aparece historiador Vicente Fabián López Corral, entonces con esos dos datos, yo ya estoy infiriendo que ese texto que voy a leer es un libro de historia sobre el rock en esos años. Por supuesto que tengo que leer más para ahondar en detalles, ¿vale? A eso se refiere el nivel de comprensión de lectura. Si ustedes, por ejemplo, vieron mi publicación en los grupos de Face, a partir de ese texto, porque fue un texto al final que yo les puse, ustedes quizá pudieran inferir que es de un cuate que está preocupado por cómo está la situación, o de un chico que quiere promocionar otros cursos, qué sé yo. Con lo que están ahí teniendo, al momento de comprenderlo, están haciendo una interpretación un poco más profunda de las cosas. ¿Sale? Sí, quedó más claro. Bien. Sí, mejor, muchas gracias. Nada. Y por último es el crítico intertextual. Cuando ya involucra una comprensión global del texto, ahí ya reconocemos las intenciones del autor, la superestructura, es decir, cómo está organizado, cuáles son sus ideas centrales, principales, complementarias y secundarias. Y la crítica intertextual, que les digo es la que nos piden cuando estamos en nivel universitario, conlleva también tener una postura y construir argumentos a partir de integrar lo que conocemos del texto. ¿Sale? La crítica intertextual también es hacer una síntesis. ¿Sale? Ya sería el nivel de comprensión de lectura más complejo. Les digo, el 90% de las tareas que se hacen en la ENA van en referencia a que las lecturas van a este nivel. ¿Sale? Sí. Vientos. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Perfecto. Pues ya a manera de No. cierre, muy bien, gracias. A manera de cierre y para que puedan identificar mejor los niveles de comprensión de lectura,
Pues aquí hay una serie de preguntas. Si quieren, les paso esta presentación para que la tengan. Les puede llevar a tener más claro esto. Cuando ustedes se enfrenten a preguntas como qué, quién, dónde, quiénes, cómo, con quién, para qué, cuál es, y cómo se llama, son preguntas que tienen que ver con un nivel de comprensión lectora literal. Son preguntas literales. Cuando ustedes hagan preguntas como qué pasaría, qué significado, por qué, cómo podría, qué otra manera, cuál es, qué diferencia, qué semejanza, qué se refiere, cuál es la ta. Ahí lo que se les está pidiendo es una lectura de inferencia. De hecho, según recuerdo, en la guía del examen para la UNAM, luego vienen ejercicios así. ¿Qué significado tiene para el autor esto? ¿O qué significado en la lectura presenta tal palabra? Y por último vienen las preguntas críticas, en donde ya no solamente comprendemos el tema, si no tenemos una postura ante él. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? O sea, si ustedes ponen atención en estas cuestiones, ya no nada más es inferir, ya es aportar. Y entonces ahí estamos hablando de un nivel de lectura, de comprensión lectora un poco más superior. Porque para aportar tienes que tener una idea general de lo que dice ese texto y y saber su intencionalidad, así como sus luces y sombras. Entonces, cuando tú ya tengas eso, entonces ahí sí puedes eh, expresar una opinión o un comentario al respecto. Está bien bonita esta. Okidoki. ¿Algún comentario, duda? Esta diapositiva nos la va a enviar por medio del grupo. Sí, se las voy a pasar al grupo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra? No, ninguna. ¿No? Muy bien. Yo un poco. Adelante, adelante, venga. Bueno, es que me confundí un poco en lo que fue el nivel de lectura uno, el Ajá, literal ajá. y el inferencial. No sé, bueno, no sé si me podría dar como una diferencia, porque como que las leo y como que me suenan, no igual, pero no les noto mucha diferencia. Ah, ok, bueno, no te preocupes. Mira, aquí básicamente es eh, darle una interpretación eh, literal o básica del texto. Es decir, si tú lees un poema y dice, la noche aúlla, literal, un nivel de lectura básica te está diciendo que la noche está aullando. Eso, literal, la noche aúlla. O la luna sangra. Cuando hablamos de una convención de lectura literal, es eso, no más. Ahí no entran las metáforas. Una lectura inferencial sería ya entender esas expresiones que te puedo comentar, que te acabo de comentar, perdón, con otro significado. Si estamos hablando de la noche aúlla,
Pues básicamente ahí nos están diciendo que hay ruido en la noche. Puede ser el viento, puede ser algún coche, no sé. ¿Sale? Es decir, ya le estamos dando un significado un poquito más complejo a esa idea. Si ponemos la luna sangra, ahí estamos queriendo expresar otra cosa. Bueno, se me viene a la mente. ¿Qué podría ejemplificar que la luna sangrara? ¿No? Otro ejemplo de lectura, entre lectura, entre un nivel de comprensión de lectura literal e inferencial, va así. Si tú ves en la librería un texto que dice Zapata y la Revolución Mexicana, 1910-1920. ¿Qué es lo que te evoca? Pues bueno, una persona llamada Emiliano Zapata que tiene algo que ver con la Revolución Mexicana, no más. Pero una lectura inferencial implicaría ya otras cosas. Por ejemplo, si tú conoces un poco de la Revolución Mexicana y ves ese título, ya se abren otras posibilidades. Puedes inferir que ese texto habla de una biografía de Emiliano Zapata o del movimiento zapatista durante la Revolución Mexicana o la influencia del zapatismo en la revolución, qué sé yo. Ya ahí estás haciendo una interpretación más compleja de las cosas, ya no te estás quedando con el sentido literal. No sé si me di a entender, Michelle. Sí, bueno, literal es como más, es, no sé cómo explicarlo, A pero ver, es como, a ver, si yo tengo un libro, bueno, que acabo de comprar ajá, y no sé, dice algo de, no sé, el presidente Fox, no sé. Por ejemplo, yo que yo no conozco tanto, pues lógicamente no estaba, ajá. este, hacer, o sea, yo creer qué es lo que va a venir, o No, eso ya sería en la inferencial. inferencial. Ajá. Mira, ya que tocaste ese tema, viene por ahí. Las comidas de Vicente Fox, una lectura literal, sería eso nada más. Las comidas, no hay otra cosa. Una Como lectura, no, ay, perdón. una lectura inferencial de las comidas de Vicente Fox pudiera ser que, no sé, es un texto que está hablando de las corrupciones de ese señor o de que tenía una vida lujosa y están poniendo a la comida como un ejemplo de ello, cualquier otra cosa, pero ya no le estás dando un significado literal, le estás agregando más atributos, le estás dando más posibilidades. Ok, creo que sí, ya. ¿Sale? Bien. De todos modos, vamos a ver una técnica de comprensión lectora basada en inferencia. Está padre. Está, está buena. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, ¿Todo claro? Bueno, nada más para ir cerrando, cuéntenme qué les pareció la clase de hoy, cómo se sintieron con el tema. Vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Cómo se sintieron con la sesión de hoy? yo digo que en lo último nada más debería de poner, por ejemplo, el que es preguntas de nivel literal, le Ajá. pusiera
bueno, yo lo entendí más como si fueran preguntas para un niño de preescolar, que le preguntaran de qué se trató, quién era el personaje. Son preguntas de kinder que yo he visto en la, Ajá. cómo son las preguntas. Y en las de siguiente nivel Ajá. serían preguntas de análisis de lectura, que te preguntan como en un examen, donde es más difícil la comprensión. Y ya por última sería, por ejemplo, lo pondría al lado una imagen de un periódico o de un, no sé, de un crítico así, todo sofisticado. Ándale, me gusta esa propuesta, sí. Ajá, que le faltaban más imágenes para que fuera más digerible. Tienes toda la razón, ¿eh? Sí, sí, sí lo voy a hacer. Voy a Estaba bien cambiar la imagen. esquematizado. Sí, sí lo voy a hacer, ¿eh? Muchas gracias por la aportación. De hecho, la voy a cambiar. Me gustó, me gustó, me gustó tu propuesta. Bastante buena. ¿Alguien más? Gracias, Adrián. Pues sí, profesor, estoy de acuerdo con Adrián, porque en realidad me dificulta bastante desmenuzar muchísimas cuestiones y así como que con imágenes, bueno, a mí se me facilita más y en realidad esta, aunque es la segunda clase, pues sí me agradó bastante y yo creo que llevamos a decir que, bueno, un gran inicio de este taller. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Y a mí también en lo personal, bueno, esa fue mi primer clase básicamente. Y pues me gustó mucho la manera en que se desglosa, como que no solo lee, como que sí se toma el tiempo para explicar. Y ya en lo último fue en lo que me confundí, pero siento que con los ejemplos ya queda más claro todo. Bueno, a mí me quedó más claro con ejemplos. Ok, te Yo también agradezco, tengo otro. Michelle. Sí, adelante, adelante. Que al final, por ejemplo, de una lectura breve de, Ajá. no sé, algún texto de un cuento, o no sé, cualquier tipo de lectura que podría aplicar lo que ha visto en la clase de las preguntas, aplicarlas a ese texto para ir, por ejemplo, enseñando cómo sería la, la ejecución de cada pregunta a ese tipo de texto. Ok, sí. De hecho, ahí estoy preparando unas ejercitaciones con esa intención de que midamos los niveles de comprensión lectora. Vamos a empezar con cosas muy básicas y ya posteriormente la idea es ir construyendo. Todo eso lo vamos a ir practicando, todo eso lo vamos a ir practicando. Ajá, que un ejercicio se fuera, que dé un texto y que él tenga que hacer abajo la pregunta quién es y tenga que responderla al mismo, de ese mismo texto. Todas las preguntas a nivel literatura, nivel crítico y nivel Diferencial. diferencial. Ajá. Ajá, que de un texto así, por lo menos media hoja o incluso menos, de ejercicios se tengan que hacer las preguntas. Sería así, o que ya se califique dependiendo de si se hizo bien el uso de esa pregunta o no. Perfecto, sí, sí, sí. Sí, todo eso lo voy a incorporar. De hecho, parte de esas preguntas o esos cuestionarios van a ir en las ejercitaciones. ¿Sale? Gracias. ¿Alguna otra? Diana, Susana, ¿cómo se sintieron? Esta es mi primera clase y me pareció muy, ¿cuál sería la palabra? Mm, mm, productivo, por así decirlo. Entendí temas que usted abarcó y se dio pues el tiempo, como dijo mi compañera, de explicar cada tema.
Y lo único que sí me confundí fue al final con las preguntas, porque como dice mi compañero Adrián, en las primeras parecen como preguntas para niños de kinder y así, pero fuera de eso me pareció muy linda la clase. Ok, gracias. Janice. Yo creo que a veces ni lo básico podemos interpretar, ¿no? Digo, referiendo a las preguntas, a los comentarios, digo, la verdad lo respeto, pero yo creo que a veces ni lo básico sabemos comprender. Sí, sí, no creas, esa es esa es una limitante que, bueno, llega a salir muy caro, muy, muy, muy caro. No sabes qué costoso llega a ser. Y precisamente por ese motivo es que salió ese taller. ¿Sabe también que podría hacer eso? A ver, dime. Hay preguntas que son te aplican para postularte a un trabajo, que son preguntas lógicas que revisan el grado de atención que tienes, por ejemplo, de qué color son las mangas del chaleco azul. Y así, podría poner ejemplos de esos para que vea que luego es para poner el reto como el que nos hizo del de los hermanos. Ajá, que ponga una pregunta así capciosa para que vean que también es difícil incluso las preguntas a nivel literatura. Sí, sí, por eso mi idea es que leyéramos de varias cosas, no solamente de una sola disciplina, porque eso es lo que va a dar versatilidad y a medida que ustedes vayan midiendo su nivel de comprensión en esas diversas disciplinas, van a saber cuáles les costan un poco más de trabajo, cuáles se les facilita más y por supuesto que ahí ya van a tomar una serie de estrategias pues más adecuadas. Y por supuesto que eso también va a involucrar un crecimiento. Así es que buenas propuestas, sí, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, en fin, pues con esto finalizamos la sesión de hoy. Les agradezco esas retroalimentaciones. Créanme que las voy a incorporar. Es más, que ahorita acabando la sesión voy a trabajar en ello. Y la próxima clase vamos a ahondar un poquito más con los consejos para leer. Ya hoy tocamos algunos de manera indirecta, pero la siguiente sesión van a ir un poco más específicos. Con ese arsenal que ya vamos adquiriendo, va a ser mucho más factible el que nos podamos enfrentar a temas como las propiedades de los textos y propiamente las estrategias de comprensión lectora. Aquí el chiste es construir bases firmes, ¿vale? Y por supuesto que hay una invitación de que ustedes practiquen lo que hoy vimos en su cotidianidad con sus propias tareas específicas, ¿sale? No, no se esperen a que les haga la ejercitación o aparezca ahí el manual. Como se habrán dado cuenta, esto es algo, pues no sencillo, sí hay que reconocer, no es sencillo, pero sí habitual y que puede ser aplicable de manera inmediata. ¿Sale? También esténse pendientes de la grabación. Ya saben que se va a subir a YouTube, así es que ahí van a tener otra herramienta más para repasar en casa. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Pues bueno, les agradezco mucho su paciencia por por el retraso Muchas que tuvimos. gracias. Y nos vemos el siguiente lunes, ¿vale? Gracias, profesor. Hasta luego, que descansen. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego.